a lo que ya se viene viviendo en el país. Y bueno, lo que tenemos es ya la inscripción de algunas de las candidaturas, ¿no? Y quedan por confirmarse otras. Y bueno, pero vamos repasando un poco lo que fue sucediendo esta semana, ¿no? Bueno, una de las principales novedades de la semana fue la renuncia de Arce a su candidatura. Esta semana pasada era, bueno, un hecho prácticamente que Arce iba a ser candidato. La semana pasada justamente teníamos la novedad de que se había suspendido su proclamación. Eso era algo que inquietaba un poco y movía un poco parte de, bueno, esa parte masista del escenario electoral, de la novela, de todo este circo que se está viviendo. Eh, y bueno, y finalmente renunció Arce en nombre del país. Sería interesante ver y, bueno, y saber, ¿no? ¿Qué habrá pasado por detrás, ¿no? ¿Qué apoyos habrá perdido? Porque no creo que así solo cuestión de la baja popularidad y las encuestas, ¿no? Pero bueno, finalmente sale Arce. Se especuló bastante de que tal vez ese sector del MAS, el sector de Arce, podía haber apoyado a Andrónico, y Andrónico que ya va con todo en su campaña. Y bueno, todavía no está inscrito, pero bueno, ya se sabe que es el candidato, ya tiene la sigla de tercer sistema de Patsi. Veremos qué pasa con eso. Pero bueno, entonces finalmente el MAS no, el MAS de Arce, con la sigla del MAS, no le dieron el apoyo a Andrónico, inscribieron a su propia candidatura, ¿no? En este caso, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, que va junto con un dirigente campesino, Berna, que ya están inscritos, ¿no? Y justamente su inscripción fue, bueno, en el marco, mismo día de la movilización de Evo Morales, ¿no? Bueno, así va el lado del MAS. El viernes, una movilización nacional muy importante de Evo Morales, que buscó inscribir la candidatura de Evo Morales. No se supo bien si querían tomar el Tribunal Electoral o cómo forzar esta inscripción, pero finalmente no logró nada, ¿no? Una movilización, sí, muy importante con bueno, algunas decenas de miles, tal vez, de personas eh, de todo el país. Y supuestamente Evo Morales en medio de ellas dijo que sí, se dice que no. Estaba la orden de aprehensión de Evo Morales en el camino. Arrestaron a algunos de sus dirigentes de Evo Morales, pero finalmente no se fue con las manos vacías. Sigue amenazando de que va a haber mayor convulsión si es que no se permite la participación de Evo Morales. El resultado de esto, pero fue de que Evo Morales no tiene sigla, ¿no? Eso es muy interesante. Ya la semana pasada analizábamos el tema de la inhabilitación y ilegalización en gran medida del Frente para la Victoria y el PANBOL, que una de las razones justamente probablemente era para evitar la inscripción de Evo Morales. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, bueno, el Frente para la Victoria ahora le dice a Evo Morales que quiere que sea su candidato. Al principio dijo que sí, luego dijeron que se separaron, que iba a haber un empresario con el Frente para la Victoria, y ahora nuevamente reaparece Evo Morales como posible candidato del Frente para la Victoria, pero un Frente para la Victoria que ya no tiene la legalidad, no es una sigla vigente. Entonces, bueno, veremos un poco más de ese lado de la novela con Evo Morales, el Frente para la Victoria, la legalización de estos, el día de mañana, ¿no? El día de mañana que se terminan las inscripciones. Bueno, veremos también qué pasa con Andrónico, el movimiento Tercer Sistema del partido de Patsi, que tiene legalidad, ya oficializado que tienen esa alianza y que Andrónico sería su candidato. Es algo que ya se dijo incluso hace algunos meses, pero ahora que ya está oficializado con la candidatura de Andrónico. Incluso Movimiento Tercer Sistema le ofreció a Evo Morales, ¿no? Está la sigla en su momento, bueno, ahora está totalmente cerrado con eh, Andrónico, y posiblemente, bueno, se habla mucho de que Mariana Prada, una ex viceministra de Evo Morales, sería la candidata a vicepresidente de Andrónico. Ya veremos esto en los siguientes días, bueno, mañana en realidad, mañana lunes 19 de mayo, que se cierran las inscripciones al finalizar el día. Hay el intento de también inhabilitar al movimiento Tercer Sistema por el hecho de no haber hecho congreso para cambiar sus dirigencias. También puede ser un elemento que se juegue para proscribir en este caso a Andrónico. Veremos cómo se desarrolla ese elemento más en los siguientes días. Y bueno, por el otro lado, así estaría el panorama del lado masista en este circo.
con novedades, ya la inscripción de Eduardo del Castillo como candidato del MAS. Y bueno, iremos analizando las siguientes semanas las características de los distintos candidatos, ¿no? Pero lo que está claro es de que se mostró como una ala muy represiva desde su posición a cargo de las fuerzas de represión en el país. Y bueno, como nada progresivo en general en ese sentido de Eduardo del Castillo, ¿no? Solo tratan de mostrarlo como alguien joven, como bandera, como única bandera a su favor, ¿no? Por el lado de la derecha, ahí sí hay, bueno, hasta hace un momento incluso hubo algunas novedades. Uno de los primeros inscritos con el Partido Demócrata Cristiano, que la semana pasada todavía siguen en crisis alrededor de quién sería su candidato, etcétera. Rodrigo Paz presentó a un empresario como su candidato a vicepresidente, Sebastián Careaga de Potosí, un empresario potosino, que bueno, ya lo abandonó, ¿no? Y se fue con Doria Medina, ¿no? Porque Doria Medina le ofreció la candidatura a Senado, ¿no? Después de que Sebastián Cariaga considera de que Gloria Medina puede darle y garantizarle ese puesto como senador y lo abandona a Rodrigo Paz, ¿no? El hijo de Jaime Paz, expresidente neoliberal del país, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un poco de crisis todavía en el lado de la derecha, siguen los conflictos, las idas y venidas. Eh, Rodrigo Paz se queda sin vicepresidente, veremos cómo subsanan eso el día de mañana. Y Doria Medina, que bueno, se lo lleva, se lo roba a este Sebastián Careaga, bastante transfugio, digamos, ahí entre las juntuchas que forman la derecha en el país. Bueno, está llevando como vicepresidente a este José Luis Lupo, ¿no? Es importante recordar de que esto se da en el marco de los vetos de Camacho a distintas candidaturas que tenía eh, bueno, Santa Cruz, sobre todo en distintos espacios, ¿no? Entonces Doria Medina cumplió estos vetos que puso Camacho, hubo un escándalo en esta semana en los sectores y bueno, y en estas personas que fueron vetadas por Camacho, bastante movimiento alrededor de eso en Santa Cruz, y aparece este José Luis Lupo, que es un tipo que estuvo metido con los distintos gobiernos neoliberales, desde Banzer en adelante, y obviamente justamente coincidiendo con lo que fue en su momento Doria Medina, que fue todos esos procesos, bueno, de neoliberales, de privatizaciones, donde se enriquecieron a costa de vender el Estado, ¿no? Entonces, bueno, una alianza vende patria total, digamos que se pueda llamar ahí. Del otro lado, de que antes también estaban unidos y se separaron, está Tuto Quiroga, que lleva otro empresario, Juan Pablo Velasco, el empresario de Yango en el país. Tratan de venderlo como alguien joven o alguien así, bueno, un explotador joven, alguien que, bueno, otro de esos chupasangres, ¿no? Que están viendo cómo sacarle dinero a los distintos sectores sociales del país, en este caso Juan Pablo Velasco, tratando de sacarle dinero a los transportistas, ¿no? A los taxistas del país, de forma muy creativa, al permitir que Yango, una aplicación de transportes parecida a Uber a nivel internacional, opere con los choferes taxistas normales del país, ¿no? Y bueno, y Tuto Quiroga, vicepresidente de Banzer, que fungió como presidente en el país, en esta alianza extraña y divertida entre el Frente Revolucionario de Izquierda y los demócratas de Rubén Costas, ¿no? Bueno, desastre para el FRI, una sigla de alquiler actualmente, que bueno, da esta candidatura de derecha y le da ese, bueno, le da la legalidad, ¿no? A esa candidatura. Bueno, y el último que está inscrito, de estos cinco que por el momento van inscritos, es Jaime Dun, que logró obtener la sigla de Nueva Generación Patriótica de su dueño, Edgar Uriona, otro empresario. Eh, bueno, que en general ahí, bueno, perdió incluso gente, hubo gente que dijo, no, no queremos empresarios, queremos gente más de derecha, más de extrema derecha que de los aliados de Jaime Dun. Pero bueno, ahí se expresa, digamos, una de las posiciones más reaccionarias que prácticamente quieren. El Estado boliviano y es bastante pequeño, ¿no? Y bueno, lo que Jaime Dunn quiere es prácticamente que desaparezca el Estado boliviano y que sería prácticamente que desaparezca el país, ¿no? Bueno, como dije más antes, estaremos analizando estas candidaturas más adelante en más detalle. Pero bueno, ahí tenemos las candidaturas de derecha. Me parece muy interesante para señalar que lo que prima en todo esto son empresarios, empresarios aquí, empresarios allá, de uno u otro lado. Lo que obviamente vela por total ausencia es la presencia de sectores populares. Lo único que aparece por ahí es, bueno, en el MAS con Milán Berna, pero justamente es un
dirigente campesino vendido totalmente al Estado, ¿no? Que en realidad su puesto y su cargo dependen más que de las bases de la afiliación al gobierno y de haber estado apoyando y respaldando al gobierno de Arce, ¿no? Bueno, ahora va de la mano de Eduardo del Castillo, que igual, ¿no? Su principal función fue como ministro, ¿no? Y como militante del MAS, ¿no? Defendiendo a Evo Morales en su momento y después atacándolo brutalmente cuando se rompió el MAS y defendiendo totalmente al gobierno de Arce, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos ahí es justamente un panorama que podríamos esperar incluso un poco que podían guardar un poco las formas, ¿no? Pero que realmente refleja cómo estas elecciones repudian, rechazan y se alejan totalmente de lo que realmente es el pueblo trabajador boliviano, la gente que realmente genera la riqueza en el país, que no está de nada, para nada representada en las 5 candidaturas hasta el momento inscritas y esperemos qué candidaturas más aparecen hasta el día de mañana, pero realmente se expresa no solo de forma formal en la proscripción y en la imposibilidad de presentar candidaturas alternativas, sino también incluso en las personas que aparecen inscritas como principales candidatos en estas elecciones, una proscripción total de los trabajadores del país, de los pueblos originarios, de las mujeres. Bueno, hasta el momento no hay ninguna mujer en estas candidaturas y en general, ¿no? De la defensa del medio ambiente, de los hermanos campesinos, de todos los obreros, de todos los trabajadores del país, ¿no? En estas elecciones, bueno, lo que tenemos ahí en general es básicamente, bueno, alguito de burocracia estatal de uno u otro lado, de una u otra forma, y puro empresarios chupasangre del pueblo trabajador, ¿no? Gente que se enriquece a costa del trabajo ajeno. Bueno, está obviamente la ley electoral hecha para impedir la participación directa y la participación orgánica de las organizaciones sociales. Se proscribió la posibilidad de una participación de los pueblos indígenas directamente, que no intentaron presentar en respeto a la Constitución y amparándose en la Constitución, y bueno, les negaron este derecho. Son elecciones que vulneran la Constitución política del Estado. De hecho, entonces, bueno, así va este panorama electoral y en ese marco, bueno, la necesidad de irnos organizando para luchar bueno, contra todos los candidatos en general, ¿no? Contra todas las candidaturas que solo nos ofrecen mayor saqueo del país, mayor saqueo del pueblo trabajador y mayor empobrecimiento general de los trabajadores del país, ¿no? Miguel, si puedes complementar. Sí, así es todo muy, muy tramposo. En primer lugar, que la inscripción de partidos requiere 110.000 firmas y eso solo se puede hacer con mucho dinero y además reconocidas por el Tribunal Supremo Electoral, es decir, no puede haber ningún error ni firmas. Y los partidos inscritos lo hicieron en complicidad, los nuevos me refiero. Eh, por ejemplo, Comunidad Ciudadana, el de Manfred, eh, se inscribió por internet, igual que Nueva Generación Patriótica o Democrática, que también se inscribió por internet, autorizado por el Tribunal Supremo Electoral y enseguida reconocidos. En el caso de Nueva Generación, no tenía, pocos lo conocen como partido. En el caso de Manfred, obviamente, dirige Cochabamba, bueno, pudo haber juntado firmas, evidentemente juntó, pero también hay que ver si llegó a esa cantidad. Pero bueno, eso impide que se formen otras organizaciones que aparezcan. Por un lado, se proscribió a los pueblos indígenas, que supuestamente, según la Constitución, podrían presentarse, como dijiste. Y por el otro, organizaciones, por ejemplo, en Cochabamba, la Central Obrera Departamental dijo que quería una alternativa de los trabajadores, pero claro, era imposible que se inscribiera legalmente. Es decir, no hay, esto por supuesto viene de antes, este sistema electoral tramposo.
Pero antes, al menos, la mayoría de la gente creía en uno u en otro de los candidatos o partidos, ¿no es cierto? Eh, Hoy hay un descrédito total. eh, claro, se discute por qué se retiró el Arce. Bueno, hay muchos indicios de que efectivamente no tenía apoyo, tenía muy poquito apoyo. Y entonces los mismos arcistas o los sectores del MAS dijeron, bueno, mejor buscar otro. Bueno, se puede discutir cuál fue el motivo exacto. Y ahora también hay una propuesta de proscribir al tercer sistema eh, y a democracia cristiana, porque dicen que no hizo congreso, con lo cual lo proscribían a Andrónico, como decía. Es decir, y después está Evo que quedó sin sigla. Este, entonces, para gran parte de la población, los que ya no creen en nadie, digamos, los que buscan alguna alternativa distinta, eh, y también los que creen en Evo, hoy no van a tener representación, porque toda la historia, toda la novela que se hacía de la derecha, bueno, no, es que las alas del MAS están todos juntos y es un teatro. Bueno, hay cosas teatrales, evidentemente, y mentiras, de eso no cabe duda. Y hubo incluso negociaciones, parece. Pero hasta ahora no ha logrado ningún acuerdo. Efectivamente, Andrónico no fue candidato del MAS. El Evo, bueno, menos. El Evo dice ahora que el candidato del Castillo es agente de la CIA. Este, eh, bueno, esta es la situación, digamos. Bueno, el otro elemento, además del descrédito de la mayoría de los candidatos y de que la gente hoy, vamos a ver, después de mañana, cuando quede consolidado, supuestamente, porque mañana va a ser otro conflicto, porque primero son los candidatos a presidente, vice, y después cada partido tiene que esperar 300 y pico de personas entre todos los puestos de candidato. Y por supuesto hay peleas internas, por ejemplo, el mismo MAS, perdón, el evismo dijo que todavía no presentaban porque no había acuerdos. Esto lo dijo Evo. Este, además de que no tiene sigla, este, está diciendo que no tenían acuerdo entre ellos, ¿no? Eso lo dicen ellos, ¿no? Porque claro, hay peleas, eh, y eso pasa en todos los partidos. Eh, bueno, el llamado Bloque Unidad, la oposición, se partió este, entre el Tuto y el Doria Medina, quedaron también escindidos. El Manfred está muy complicado por el lío de la basura en Cochabamba, que ahora vamos a tocar poquito. Eh, bueno, así es, no hay partido que no tenga un rollo interno, peleas. Y efectivamente la mayoría de la población no se siente representada por ninguno de esos candidatos. Es decir, eso creo que es la primera vez en muchos años que ocurre, que la mayoría de la población, claro, seguramente votarán por uno o por otro, pero hoy, y veremos qué ocurre después de mañana, porque a la vez, porque por ejemplo, no es que Del Castillo sea más popular que el Arce. Este, eh, bueno, veremos qué ocurre, veremos si alguno logra levantar alguna popularidad, pero la confusión en la gente es total y absoluta. Esa es la realidad que estamos viviendo y por supuesto hay que denunciar el sistema tramposo electoral, ¿cierto? Que eso que no permite que las organizaciones populares puedan tener su representación. Y los que van
eh, de representantes, sea, bueno, en este caso del arcismo, eso, bueno, porque son cómplices directos, este, es probable que, por ejemplo, el Guarachi de la COB y algunos de la COB vayan de candidatos a diputados o algo así. De hecho, este fue el acuerdo público que hicieron con el ARCE, que dijo, bueno, va a haber un bloque obrero quiere decir ellos, ¿no? Es decir, no, ellos. El Guarachi gana 32.000 bolivianos y que de 7 años que no trabaja de obrero ni de minero, sino que es presidente de la COP. Bueno, esta es la situación de confusión total y cuestión antidemocrática. Veremos mañana qué sucede. En teoría, por lo menos lo que afirmó el Tribunal Supremo Electoral, que mañana a las 23:59 de la noche termina todo y ya están los candidatos. Eh, bueno, veremos qué ocurre. Como Partido de Trabajadores, por supuesto, denunciamos esta cuestión antidemocrática. Eh, Consideramos que ninguno es representante del pueblo trabajador. De hecho, todos estos candidatos, eh, eh, ninguno habló del desastre ambiental, ni del agronegocio que se lleva los dólares. Eso no parece no ser problema del país. Y ahí incluimos también al Evo, ¿no? Que como decimos, no tiene ahora sigla, pero tampoco habla de eso. Claro, acusa de ser agente del imperialismo norteamericano a Arce y ahora gente la CIA al candidato arcista del Castillo, pero él mismo eh, no denuncia el imperialismo. Por supuesto, en primer lugar, al imperialismo chino y ruso que están dominando parte del país y que se quieren quedar con el litio, que se están llevando el oro de los chinos. Bueno, eso Evo nunca jamás habla. Este, pero tampoco ninguno de los candidatos legalizados o que están por legalizarse mañana este, hablan del tema. Es como si no fuera un tema, como si estuvieran en otro país, como si estuvieran desastre ambiental, que se quemaron 12 millones de hectáreas de bosque, todo eso parece que no les interesa mucho. Y son los problemas que está sufriendo el pueblo. Además, por supuesto, el altísimo costo de la vida, que se llevan los dólares, eh, que no hay, que todo sube muchísimo. Bueno, de eso casi no hablan. Eh, y varios dieron a conocer que, bueno, habría que sacar el subsidio a la gasolina, es decir, para que se vaya todo peor todavía. Este, bueno, eso quería agregar. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, la siguiente semana ya estaremos con un panorama más claro de este tema. Pero bueno, la mayor claridad es, como bien dijimos, que quiere una proscripción del pueblo trabajador, una elección totalmente antidemocrática, sin posibilidad alguna de participación de una alternativa. Todos son, bueno, tienen acuerdos centrales en los problemas principales del país, por eso ni los mencionan, porque se buscan diferenciar entre los distintos candidatos y se diferencian en lo secundario, ¿no? Y bueno, ya estaremos comentando un poco más sobre, bueno, estas elecciones antidemocráticas en la